Si ustedes lo resuelven, les tiene que dar este. Este por este, menos este por este, me da esto. Después, a ver, el J sería menos este por este, menos por menos, más por menos, menos. Sí, los dos son negativos. Sí, ahí está. Gracias. No, por favor. Entonces, una vez que tienen, ya hemos determinado el 1 y el 2, los reemplazamos acá y calculamos las de B. La velocidad BD, habíamos dicho que si nosotros a esta velocidad... Una pregunta, ¿cuánto les dio phi? ¿Cuánto me dio phi? 18,95. 18,95. 18,95 grados. Bueno, gracias. Y entonces, una vez que nosotros agarramos, reemplazamos acá y lo ponemos según sus componentes, fíjense, yo tendría que sumar el 1 más el 2. Es decir, yo tengo que sumar las componentes en I con esta componente. Después tengo que sumar la componente en J, que sería esta, con esta otra componente. Y ahí voy a calcular la velocidad en D. ¿Cuánto les da la velocidad? Bueno, y cuando hagan acá el omega, fíjense, la velocidad en D tenemos componentes nada más que según I. Entonces, si yo lo pongo, o sea, en I sería en J en este caso, ¿no? En la dirección de J. Entonces, la velocidad en D sería 0 según I, más VD según J, más 0 según K. Y eso tiene que estar igualado a esto que hemos calculado acá, que sería la suma de esto más esto. Y después lo único que nos queda, que ya les digo cuánto me dio a mí. Las voy a escribir a las ecuaciones directamente. Me dio como 0 igual a 3,14 menos 0,b. Esto sería según X. Y según Y, les da que la B sub D, todo esto es el módulo, no estoy sacando las componentes, le da menos 5,23 menos 0,051 omega de B. De acá despejamos el omega de B y calculamos también el dB. El omega de B a mí me da de 20,93 Sí. ciclos por segundo. Y la velocidad en D me da de 6,29. Que eso es lo que a mí me piden, calcular la velocidad. Menos, profe. Bien, perfecto. Como está bajando sería negativo, entonces negativo, y es correcto, y sería según J. Y acá sería velocidad en B. Esto creo que lo terminamos de hacer la otra vez, ¿no? No. Quedamos No, con profe, el no habíamos ángulo llegado hasta acá. nomás, profe. Ah, El bien. ángulo y... Listo. Entonces les voy a sacar una foto así se los envío. Hugo, Sí. de todos modos me han pedido los alumnos, estamos grabando la clase. Quería informarte porque lo puse por chat, Bien. pero se está grabando la clase. Perfecto.
Bueno, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Hagan el cálculo para el otro estado. El estado en que tita vale ahí está, ahí salió. Ahora hagan el cálculo cuando tita. Voy a borrar esto. Tienen que hacer exactamente, y les va a servir de práctica, tienen que hacer exactamente el mismo procedimiento que hemos hecho para calcular solamente que ahora, lo voy a tratar de dibujar, pero ahora el pistón lo voy a hacer más grande. Ahora el pistón se encuentra, fíjense, en una situación parecida a esta. Lo voy a tratar de hacer lo mejor posible. Acá, ahora, este punto sería el A, este punto sería el B y este punto sería el D. El sistema de referencia sigue siendo el mismo, está en este sentido. Solo que ahora, tita vale 0. Como era el tita era el ángulo entre la manivela y la vertical, hace rato era 60 grados, ahora le está pidiendo cuando sea 0. Entonces, en ese estado ustedes tienen que calcular la velocidad en D. Bueno, eso quiero que lo hagan ustedes. Es exactamente el mismo procedimiento. ¿Cómo calculamos la velocidad en D? La calculamos de la misma manera, utilizando como polo el B. Y en este caso sería el omega, en este caso también dB, vectorial, el vector dB. Tenemos que calcular el dB, obviamente. Eso calcúlenlo ustedes. ¿Cuánto les da? El omega dB también hay que calcularlo. También quiero que vean cómo lo calcularían. Tiene que ser el mismo procedimiento. La diferencia es ahora que el dB, ¿cómo sería ahora el dB? El vector dB. El vector dB sería este. A diferencia del anterior que tenía un ángulo, ahora sería el L, que sería la longitud de la biela, ¿está bien? Según J. Y como está en el sentido hacia arriba, en el mismo que el de la I, es positivo. Bueno, hagan el cálculo y díganme cuánto les da la velocidad en D.
Bueno, a ver cómo le está yendo, chicos. Ahí va, ahí va. Bien. Acuérdense que cuando van ingresando, aquellos que llegan un poquito más tarde avisen. Yo ahí lo estoy observando a Méndez. Méndez que ha ingresado. ¿Estamos en lo correcto? Sí, profe, ingresé un poco tarde. Siempre tarde, Méndez. Sí, no. Bien. Entonces, ¿cómo sería la velocidad en B? La velocidad en B, fíjense, si está yendo en este sentido, la velocidad en B debería ser esta. Sí, Debería 16,75. tener la misma dirección que X. Entonces sería la omega de la manivela multiplicado por en este caso sería la distancia B, es decir, que sería B por el omega de la manivela, que lo conocemos, es el ciento y algo que les dio. ¿Está bien? Ya habíamos dicho que el omega era negativo, entonces esto sería omega vectorial esto, y fíjense que les da, en este caso les tiene que dar positivo, y sería según I. 6,28 me dio. La velocidad en B Sí, o en D. en B. Bien. Bien. El omega BA sería saliente, digamos, el eje Z. En el eje Z, ¿cómo estaría? Perpendicular al plano del pizarrón. Entrante al pizarrón, El omega, BA. Sí. claro, en ese instante, cuando vaya por ahí, sí, sería así. Está haciendo el barrido así. ¿Está bien? Hace rato estaba ahí, estaba a 60 grados. Ahora estamos ahí justo en ese instante de tiempo. Entonces sería positivo hacia afuera. Saliente. Sería saliente o Bien. entrante. No, saliente en la misma dirección de Z. Por lo tanto, sería positivo. ¿Por qué, profe? No No es entiendo esa entrante, parte. profe. Para mí, ¿Cómo? entrante. Entrante ahí, ¿no? El omega. Sería entrante. ¿El Sí, omega de entrante. cuál están hablando? ¿El omega de la biela o de la manivela? Del, B. del cigüeñal. Ah, de la manivela. No, el de la manivela es el BA. El de la manivela es el BA. Y el BA sí es, aplicando la regla de la mano derecha, es entrante al pizarrón. Mientras que la de la biela es saliente. Bien, gracias. No, por nada. Quiero que me calculen entonces, en este caso sería el omega, habíamos dicho el dB, y la velocidad en D. Profe, y ahí en ese caso sería solamente el largo de la manivela en J. Exactamente, acá lo puse, ¿ves? El dB, que vendría a ser este vector, está hacia arriba, el polo es B, entonces la flecha es hacia arriba y va a tener componentes nada más que en J, por lo tanto sería L según J. 16,75 me dio, profe, según I. B sub B. La B sub B, esta, Sí. 17, 16,75.
¿Cuánto me da a mí? No, a mí me da 6,24. Sí, a mí sí, 6, 6,28 me da a mí. Claro, Ya, está bien. ya, Sí, porque yo puse 104 nada más. Porque esto es 104,71 creo que era, que me dijeron, y este es 0,060. Entonces le da 6,20. y profe, 28. BD es igual a 0, ¿no? Ahí está, ahí me gustó. Me Porque gustó ya no eso. sube más, llegó al límite. Me gustó eso. Esa es una de las conclusiones que quiero que saquemos. ¿Con qué se encuentra? Y fíjense, calcule la omega. ¿Cuánto le da la velocidad angular de BSOA? Que creo que esa sí la pueden llegar a determinar, a pesar de que 39,26 me dio. omega BA les da ¿cuánto? 39 puede 39,26. ser. Sí, 0,26. Bien. Sí, a mí también me da igual. Bueno, a todo le da ese valor. Está bien eso, está correcto. Es el valor que le tiene que dar de la velocidad vendría a ser de la biela, y la velocidad en B, en D, Y es 0 porque cero. está en el PMS. Exacto. Exacto. Entonces, la velocidad, eso quiero que lo vean. Cuando la manivela se encuentra alineado con la biela, el pistón alcanzó el punto muerto superior. Entonces, la velocidad, y en eso quiero que lo tengan claro, el pistón va aumentando de velocidad hasta que llega al punto superior. Y fíjense que va con un sentido hacia arriba, pero después empieza a bajar. Cuando empieza a bajar, hay un momento que tuvo que pasar por cero, porque va en un sentido y después cambia de sentido hacia el contrario. En ese instante de tiempo es cuando está en el punto muerto superior. Por lo tanto, la velocidad cero, que es lo que ustedes han calculado ahora, la velocidad en D le da cero. Ahora, fíjense, la velocidad angular de la biela le da 39. ¿Y cuánto les dio anteriormente cuando estaba en 60 grados? 20. 20 y algo, sí, 20 como algo. Fíjense, entonces, ¿qué está Sí. pasando ahí? ¿Qué es lo que ha sucedido con la biela? ¿Qué podemos Cambia su decir que le está velocidad de sucediendo? giro. ¿Cómo? Cambia la velocidad de giro. De la biela, no de No, la... no cambia, porque justamente va haciendo este barrido así. Y cuando hay, en el instante que está bien vertical, ahí es donde estamos analizando, y después, pero esto sigue. Pero ¿qué pasa? Fíjense cómo le da cuando está a 60 grados el omega y cuánto le dio cuando estaba en 0 grados, el tita. ¿Qué está pasando ahí con la biela? Con el omega. se acelera, o sea, aumenta. No escucho. ¿Cómo? ¿Cómo?
Se Sí, acelera en este punto, sería. claro, se va acelerando, se va acelerando. Fíjense que el omega, en un instante de tiempo, es cuando pasa, cuando está en el punto muerto superior al pistón, la biela está alineado con la manivela, pero después empieza a, a desplazarse en este sentido la biela, y fíjense que el valor, al ser menor, quiere decir que se está desacelerando. Es decir, que la biela está sufriendo una aceleración. Se va desacelerando hasta que llega a un punto que va a ser cuando sería el próximo caso, que ustedes quiero que me calcule cuando θ vale 90 grados. Hagan el mismo cálculo y díganme qué pasa. En este caso, el θ, acá el θ vale 90 grados. Hagan el mismo cálculo, la misma, la velocidad en D va a ser igual a ¿qué? A la velocidad en B, más el omega dB vectorial dB. Lo que pasa es que ahora la velocidad en B, ¿cómo la van a calcular? Y la van a calcular ahora, en este caso, cuando el punto B está coincidente con el X del sistema de referencia. Entonces, ahora la diferencia sería que ahora el dB, este dB, va a tener componentes, sería el dB como módulo, ¿no es cierto?, multiplicado por la dirección, que en este caso sería en I. Pero fíjense, acá hay algo que yo quiero que tengan bien en claro. ¿Qué pasaría con la omega dB? Y esto que yo diría que paren un ratito y analicemos este caso. ¿Qué pasaría con la omega dB en este instante? ¿Qué les parece a ustedes? El omega dB dijimos que la biela está haciendo este barrido y después va a hacer esto. ¿Qué estaría pasando con la velocidad angular en ese instante? Es cero. ¿No sería la máxima? Máxima. ¿Máxima o cero? Cero. Cero. Bien, es cero. Cambia el ¿Por qué? sentido, la velocidad, profe. Exactamente, pasa lo Cero. mismo que la velocidad. Pasa lo mismo que la velocidad en D, que ven que va en ese sentido y después cambia. Hubo un momento que tuvo que pasar por cero. Lo mismo pasa con la velocidad angular de la biela. La biela hace esto, pero cuando llega a ese punto, empieza a volverse. Cuando se vuelve, tenemos que dar vuelta. Entonces el omega pasa para el otro lado. En el otro sentido, ¿lo ven? Profe, entonces, cuando θ vale cero, el ejemplo anterior, el omega dB, ¿ahí sí sería máximo? Exacto. Perfecto. Bien. Ese sería el máximo. Y después empieza a desacelerarse hasta llegar a ese punto. O sea que el alfa de la biela alcanza la máxima aceleración cuando está en esa situación, todo vertical. Después empieza a desacelerarse hasta que llega a ese punto. Hasta que cambia de velocidad, que en un instante de tiempo
pasa por ser 0, y en ese instante, fíjense que ni siquiera hace falta hacer el cálculo. Es decir, ustedes calculan la velocidad en B, en el instante en que θ vale 90 grados, la omega vale 0, por lo tanto esto no va, y le queda que la velocidad en D es igual a la velocidad en B. ¿Está bien? La velocidad en D es igual a la Bien. velocidad en B. ¿Está bien? Porque en ese instante del tiempo, la omega cambia de sentido y es 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bien, bien, de 10. Bueno, vamos a ver el último problemita. Que es, tiene que ver con movimiento helicoidal. A ver, voy a buscar el enunciado que no me acuerdo. Bien, fíjense. El problema número 6 nos dice, un sólido rígido realiza un movimiento helicoidal instantáneo respecto a un triedro de referencia, o X, Y y Z. O sea que ya nos dice que tenemos un sistema de referencia. Estando definido su campo de velocidades mediante la siguiente reducción cinemática en el origen de coordenadas O, y les dice que omega vale 2 y más J menos 2K. Y que la velocidad en O, que sería en el polo, que en podemos tomarlo como polo, eso es indistinto, ¿no? Los que sí nos están diciendo que al decir que O, y nos dijo anteriormente que O es el centro de la terna, nos está diciendo que tiene una velocidad de 2i Menos 7K. menos 7K. Es lo que ya habíamos visto. ¿Se acuerdan que en la teoría ustedes vieron con el ingeniero? Ustedes llegaban a un cuerpo rígido, todo se reducía a dos vectores, al omega y al b sub 0. Con eso nosotros nos daba la característica cinemática del cuerpo rígido en ese instante de tiempo. Nos dice, calcule la velocidad de deslizamiento del sólido, que ahí el ingeniero Dante, cuando les explicó la teoría, le designó como B sub E. Y después les dice por cuál de estos puntos, y le da 4 puntos, le dice por cuál de estos puntos pasa el eje instantáneo de rotación y mínimo deslizamiento. Entonces calcular nos dice que por cuál de estos puntos pasa por el eje instantáneo de rotación. ¿Recuerdan qué lo caracterizaba a un movimiento helicoidal? El desplazamiento. ¿Qué más? ¿Cómo se lo puede definir cinemáticamente, digamos, el movimiento helicoidal? Mientras ustedes lo van pensando, yo voy a ver si trato de dibujarlo. A ver. ¿Cómo definirlo cinemáticamente? Claro, claro. ¿Cómo se define el movimiento helicoidal?
Bueno, he intentado ahí, ahí he intentado dibujar, No, está muy bueno, ¿eh? Está muy bueno, Hugo. No, en serio. sí, bueno, mientras se entienda estamos de 10. Es claro, sí, es claro. Entonces, fíjense, imagínense que este es un tornillo donde va a bajar una rosca, o puede estar subiendo una rosca. Este es un movimiento, la rosca va a ser un movimiento helicoidal cuando suba o baja. Eso es indistinto, el movimiento va a ser helicoidal. Y ustedes habían dicho que un punto cualquiera de esa helicoide, ustedes llegaron a decir lo siguiente: siempre la velocidad del punto, que en este caso le vamos a denominar P, era siempre la velocidad tangencial a la trayectoria. Lo voy a hacer exagerado. Esa sería la velocidad en P. Ahora, esa es la velocidad como resultante, pero ¿qué la componía a esta velocidad? Que esa es la característica que tiene este movimiento. Y es una velocidad. La velocidad angular alrededor del eje más la velocidad de traslación. Bien, Claro. bien. Bien, es decir, que el punto está compuesto por dos movimientos. Un movimiento de rotación pura más un movimiento de traslación. La velocidad de traslación, de rotación, habíamos dicho que es la tangencial. Si nosotros teníamos, este es el eje, lo voy a dibujar bien. Si este es el eje, habíamos dicho, y pongámosle que este sea el punto, un punto del eje, y yo tengo este vector, acá voy a poner el punto, pero yo tengo este vector, la normal, la velocidad normal a este vector es la que se denomina velocidad tangencial, que estaba dada por la multiplicación vectorial de la velocidad del angular multiplicada del cuerpo rígido multiplicada por el punto ¿Se cortó? Sí. Sí, sí, se cortó. Bueno, ahí lo que está dibujando el ingeniero Caballero casualmente es la velocidad tangencial, que es igual a omega por R, nada más que la está poniendo en forma vectorial, o sea, es omega vectorial P menos O. Y esa velocidad es la tangencial. Y, como ustedes bien dijeron, habría que sumarle la velocidad de traslación que le habíamos llamado en el teórico V sub E. Entonces, la suma de ambas nos va a dar la velocidad del punto P, que es el segmento largo que hizo que fuera de escala, dijo el ingeniero Caballero, que era la velocidad del punto. Entonces, el punto P, a medida que transcurre el movimiento, al componer ambas velocidades, desarrolla un helicoide. Por eso la característica cinemática del movimiento helicoidal es la composición de una rotación más una traslación. Es muy común verlo en el torno, y en el torno la velocidad de rotación la está dada por el husillo y la de la traslación del carro por la cadena cinemática que elige el tornero, porque también recuerden que lo habíamos visto en el teórico, el paso de la hélice va a depender de esa velocidad. Entonces, eso es lo que interesa desde el punto de vista cinemático. Componer ambas velocidades. Y de ahí sacar la velocidad del punto P.
queda claro más o menos cómo es el movimiento, ¿no? Eso más el dibujo que les hizo el ingeniero Caballero, creo que queda claro. Sí, profe. Sí, profe. Está silenciado, profe. Yo sí, yo estoy No, silenciado. Profe Hugo. Caballero. Lo veía Ah, callado. perdón. Gracias, menos mal que me dijeron. Muchas gracias. Bueno, si hay alguno que tenga dudas, no duden en preguntar, ¿eh? Bueno, fíjense, entonces, el punto P va a tener, la velocidad del punto P va a tener dos componentes. Una que es tangencial, que está dada por la velocidad omega multiplicada vectorialmente por el vector del punto respecto al polo, el O, más una velocidad de traslación, que es la V sub E, que es la que nos están pidiendo calcular. Entonces, esa es la característica que tiene el movimiento helicoidal. Entonces, a nosotros lo que nos están pidiendo es la velocidad V sub E, es decir, la velocidad de traslación. ¿Cómo les parece que podríamos llegar a calcular la velocidad S de traslación teniendo en cuenta que conocemos la velocidad angular del cuerpo rígido y conocemos la velocidad de un punto que pertenece al cuerpo rígido y que tiene estas componentes? Por ejemplo, puede ser, fíjense, yo puedo poner, acá puse el O, pero obviamente acá no es porque la velocidad, ¿cuánto sería el O ahí? La velocidad de no, sería 0. Entonces, obviamente, el O del centro de la terna puede estar en otro lado. Pongámosle que esté acá. Así que sea. Que este sea el X, que este sea el Y y que este sea el Z. De tal manera que este punto, que es el O de la terna, que es el 0 de la terna, me dice que tiene una velocidad, que es esta. Y me dice, fíjense que yo lo dibujé así porque el eje del cuerpo rígido, sabemos que la velocidad angular tiene la dirección del eje, obviamente, ¿no es cierto? O sea, si es así, por ejemplo, el omega tendría que ser esto. Ahora, lo he dibujado así y a la terna lo he dibujado de esta manera para que vean que la omega, si yo la descompongo en X, en Y y Z, tiene que tener estas componentes. ¿Está bien? Entonces a mí me están diciendo que tengo un sistema de referencia cuyo centro tiene una velocidad que yo la conozco. Por otro lado, yo sé que el cuerpo rígido tiene una velocidad angular que yo la conozco. Y por otro lado me dice que la velocidad de este punto, ¿está bien?, que es el centro del sistema, es conocido. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo podríamos llegar a calcular la velocidad de deslizamiento teniendo estas dos? Puede ser multiplicando por los versores de omega, profe. ¿Cómo? A ver. ¿Cómo sería eso? A ver. Y a los componentes de omega, dividirlos sobre su módulo, y a eso los multiplicamos por el vector V sub 0. ¿Qué estamos haciendo con eso? ¿Qué estamos? A ver, está muy bien. Está muy bien. Ustedes lo que dicen, ¿sí? ¿Qué pasa si yo multiplico el V sub O, lo multiplico escalarmente por el omega dividido por el omega? ¿Qué estoy haciendo ahí? Dándole la dirección de omega. Bien. No, Proyectando. no. Eso, ojo, no es lo mismo darle la Sí. dirección que proyectar. Ojo. Proyectando. No. Claro, nosotros acá lo que estamos haciendo es lo que acaban de decir, es la proyección. Eso lo habíamos dicho, ¿no? En un producto escalar entre vectores es la proyección. Pero para este caso, ¿qué es lo que estaríamos determinando? La velocidad. La velocidad de traslación. Ajá. ¿Por qué? A ver, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué sería esa velocidad de traslación si yo multiplico el V
O sea, ¿cómo ustedes interpretan esta ecuación? Ustedes me dicen que eso es igual al B sub E, que es lo que me están pidiendo calcular. Sí. ¿Qué es lo que sería para ustedes, aparte de decir que la proyección que es correcto, qué estaríamos diciendo al hacer este producto escalar con respecto a la velocidad? Fíjense, pongámosle El que... invariante escalar. No, fíjense. Fíjense, supónganse... Y es que el este movimiento sea de la cero. rosca, profe. ¿Cómo? El movimiento de la rosca. Fíjense, supóngase que este sería acá tenemos el O, habíamos dicho, y acá sea la velocidad. Lo voy a poner así, a la velocidad de su O. ¿Está bien? Sí. Ujú. Me ha salido justo, casi paralelo al omega, y no quiero. Porque el omega está acá, así. Pongámosle así, de esta manera, la velocidad V sub O. ¿Qué estaría yo haciendo cuando yo hago este producto de la velocidad V sub O sobre o sea, haciendo la proyección sobre el omega, el vector omega, la dirección de omega? Y Calculando la estaría velocidad de sacando la velocidad de traslación y quitando de medio la velocidad que le da el giro. Perfecto, está correcto. Es decir, los componentes. nosotros cuando hacemos esta proyección hacia acá, nosotros lo que estamos analizando, ¿qué parte de la velocidad O tiene la misma dirección que omega? Y como en este caso, la componente de omega que esté en la misma dirección de este, en este caso estamos calculando la velocidad de traslación. ¿Estamos en lo correcto? Entonces, fíjense qué sencillo que es. Pero para eso tenemos que tener en claro todo lo que hemos estado hablando. Entonces, para calcular la velocidad de desplazamiento, como yo conozco la velocidad de un punto de mi cuerpo rígido, como yo la conozco, ¿qué es lo que hago? Lo proyecto sobre el eje, que vendría a ser en este caso el eje de rotación, en este caso el omega. Lo proyecto y con eso estoy calculando la componente que es paralela al omega. Entonces, con eso yo calculo la velocidad. Bien, hagan ese producto y díganme cuánto les da. Perdón, fíjense que acá yo cometí un error. Esto no es un vector. ¿Qué es lo que yo estoy determinando acá? El módulo. El módulo, muy bien. Porque el producto escalar entre dos vectores es como resultado un escalar. Un escalar. Entonces, lo que yo estoy calculando es eso. De ese vector. El módulo de ese vector. Ahí sí. Bueno, yo les comento que a mí me dio 6. Que la velocidad de n, el módulo, Sí, profe, yo sé. 6. ¿Está bien? Ahora, fíjense, si yo quiero calcular las componentes, ¿qué tengo que hacer? De ese vector. Tiene que tener la misma dirección que omega, o sea que lo que tengo que hacer es multiplicarlo por la dirección de omega y calculo ahí como vector la velocidad v sub e. Pero esto sería el módulo. Bien, una vez que hemos determinado la velocidad v sub e, nos queda hacer este otro cálculo. Que esto me gustaría que ustedes, a ver si lo pueden llegar a determinar. A ustedes les está diciendo, les da 4 puntos. Y les dice que por cuál de esos puntos ustedes pueden llegar a determinar que ese punto pertenece al eje. Es decir, que tiene que estar en el omega, debería estar el punto. ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Cómo lo determinarían? Perdón, ¿cómo es la pregunta?
La pregunta sería, a mí me pregunta, a ustedes le dan 4 puntos. Punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4, que le da con sus correspondientes coordenadas en X y Z. Y le dice, por Se me cortó a mí nomás o a todo. No, no, se le volvió a cortar al ingeniero Caballero. Yo no, no lo estoy viendo, no sé ustedes. No sé ustedes. No, no, yo tampoco. Y si pensamos entonces cuál sería la característica, no me recuerdo bien, en función de los puntos le está pidiendo qué cosa. No sé, Mauricio, vos le preguntaste. Pasa el eje instantáneo de rotación. El eje instantáneo de rotación, perfecto. Tiene una característica el eje instantáneo de rotación. 0, el W. Hay que aprovechar esa propiedad, exactamente. Exactamente, esa propiedad hay que aprovechar. Oropel, ¿Cómo? ¿Sí? ¿qué es lo que dijo el compañero? El W es 0. Ah, claro. disculpen, estamos de vuelta. Bueno, la pregunta es, que a ustedes le dan 4 puntos donde están aquí las coordenadas y les dice, ¿cuál de estos puntos está contenido en el eje? Les hago una ayuda. La velocidad del punto en un movimiento helicoidal habíamos dicho que estaba compuesta por una velocidad tangencial, que está dada por este valor, y una velocidad de traslación. ¿Qué pasa si al punto yo me voy acercando hacia el eje? ¿Qué va pasando con la velocidad? Se hace más chica. ¿Cuál? Bueno, la de rotación y la tangencial también. No, estamos hablando de lo Pero mismo. rotación no varía, rotación no varía, eso es constante, lo dice el problema. Fíjense. ¿Cuál dependen del radio? Claro, esta es la velocidad de traslación. La tangencial se va haciendo más chica. Se va achicando esta. ¿Y qué va a pasar? Se hace 0. No. ¿Qué pasaría? La de traslación. En el eje solamente queda la de traslación. Exactamente, ahí lo dijeron, también lo dijo Pía. Claro, este se va achicando, se va haciendo 0 hasta que desaparece la tangencial, pero esta es la misma en cualquier punto. Esa es la razón que cuando nosotros tenemos un tornillo y queremos aflojarlo y que va empezando a subir, ¿está bien? El punto del medio, que es la que estaría en el eje de rotación, se va subiendo, se va trasladando. Los otros puntos están teniendo las dos. Suma la de la tangencial, lo de la periferia, estarías teniendo la de la tangencial más la de traslación, pero la del centro está teniendo nada más que la de traslación. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué debería suceder entonces para yo decir qué condición debería suceder o qué debería haber para que yo pueda decir que un punto se encuentra en el eje, después de lo que hemos analizado? ¿Qué les parece? Y que su velocidad sea igual a la velocidad de traslación.
Claro, pero usted a la velocidad de traslación, o sea, lo puede encontrar como módulo, ¿está bien? Pero, o sea, usted dice, ¿qué velocidad? Ya me he hecho duda. ¿Qué velocidad sería? Y que ¿Qué pasaría si ustedes calculan la velocidad del punto 1? Pregunto, ¿qué pasaría si ustedes calculan la velocidad del punto 1? Y teniendo ese dato, ¿qué harían? A ver, ¿qué pasaría si yo hago lo siguiente? Fíjense, ¿qué pasaría si yo calculo la velocidad de un punto cualquiera y la multiplico por el omega? Vectorialmente la multiplico. ¿Qué debería pasar para que pertenezca en el eje? Que ese punto pertenezca en el eje. ¿Debería ser 0 eso? ¿El producto vectorial? Usted dice que el producto vectorial sería 0. Claro. ¿Qué significa que el producto vectorial entre la velocidad de un punto cualquiera del cuerpo rígido multiplicado por el omega me dé 0? ¿Qué está significando eso? Que la velocidad son está paralelo. Exactamente. Paralelo. Entonces, si ustedes hacen el producto de esta velocidad, multiplican por el omega y les da 0, está diciendo que en ese punto la velocidad es la de traslación y por lo tanto pertenece al eje de rotación. ¿Estamos? Bien. No. ¿Qué Bien. pasó, Reus? Sí. Me emocioné. Miércoles, si así se emociona. ¿Cómo? Me emocioné en el Está bien. parcial. Está bien, no, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Lágrimas Está muy de bien alegría. razonado, ¿eh? Está muy bien razonado. Esto es lo que le decíamos nosotros a principios de año, cómo aprovechamos las propiedades que nos dan los productos escalar y vectorial para usarlas a nuestro favor, como una herramienta, ¿no? Exactamente. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Es calcular la velocidad de P. Y ustedes, como ya conocen la velocidad de un punto de cuerpo rígido, ustedes dicen, yo lo ubico a ese como polo, es decir, la velocidad de no. Más el omega del cuerpo rígido, que lo tengo, multiplicado, y en este caso, ¿cuál sería el PO? ¿Qué es lo que va a variar de acá? Esta omega lo tienen, la velocidad B sub 0 lo tienen, lo que les va a variar va a ser el PO. ¿Cómo calcularían ustedes el PO? Y el Son Por las ejemplo, coordenadas de cada punto. claro, por ejemplo, para el caso del P1, que sería esto. ¿Cómo harían? Y bueno, si ustedes conocen la velocidad del punto acá, pongámosle que sea este, el punto 1, pongámosle que sea ese, este sería el vector. Y para conocer el vector tendríamos que hacer la diferencia entre este y este. La ventaja que ustedes tienen es que en el enunciado les dice a ustedes que todo el sistema está en un sistema de referencia y les dice O, X, Y y Z, donde la velocidad de no, les dicen esta, vale tanto. ¿Está bien? Es decir, le está diciendo que la velocidad, este dato le está diciendo que la velocidad de no tiene este valor y le está diciendo a su vez que este es el centro o el cero del sistema de referencia. Entonces, es decir, que el O, solito el O, a ver, lo voy a poner acá. Es decir, el O, ¿qué coordenadas tendría el O? Y tendría coordenadas 0, 0, 0. Este O tiene coordenadas 0, 0. Más allá que tiene una velocidad, pero las coordenadas son 0, 0. Es decir, ustedes tienen que decir 1 menos 0, 2 menos 0 y 0 menos 0. Y ahí van a encontrar ustedes este valor. Resuelven esta ecuación, calculan la velocidad, en este caso del P1. Una vez que calculan la velocidad del P1, hacen el producto vectorial y si les da 0, ustedes pueden afirmar
que ese punto pertenece al eje instantáneo de rotación o de mínimo deslizamiento. ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Háganlo al cálculo, yo ya lo hice. El punto 3 les tiene que dar, los otros no. Háganlo siquiera al punto 3 para ver si les resulta esto. Este sería el que pertenece. ¿No sería el de abajo, profe? A ver, ya les digo, no, ese me he equivocado. ¿Cuál hacemos? El El D. menos 1, 1, 0. No, el 3. El 3 es el que Ah, les da. bueno. Es el 2. ¿Cómo lo resolverían al 2? Y es la velocidad de no. Sería el I, J, K. El omega tiene estas coordenadas. 2, 1, menos 2. Y el P1 dijimos que el P3 en este caso, vamos a calcular, sería menos 1, 1, 0. Hagan ese cálculo, lo sumen a la B sub 0, van a calcular la velocidad. Una vez que calculen la velocidad, hacen el producto vectorial acá y les tienen que dar, bueno, tienen que cumplir esa condición. Hemos llegado justo, Dante. Sí, estamos bien, estamos justos, estamos justos. Con esto estaríamos terminando. Ustedes hagan ahora el cálculo si quieren la próxima clase o cualquier duda que tengan, me avisan, ¿eh? Me mandan un mensajito por WhatsApp, no hay ningún problema, ¿eh? Pero esa sería la resolución de este problema. Dos, dos, tres le da a los demás el omega vectorial P menos O. ¿Cómo dice? 2, 2, 3. Exacto, todo es positivo. Sí. Cuando lo sumen con la velocidad v sub 0, la velocidad en P, se lo voy a escribir, la velocidad en P les tiene que dar 4i 4, 2 menos 4. 2, exacto, menos 4 según K. Esa es la velocidad, en este caso sería la velocidad del punto 3, que sería este. Después, cuando hagan el producto, reemplacen este valor acá, ustedes van a hacer el I, J, K. La velocidad en P vale 4, 2 menos 4. Y la omega vale 2, 1 menos 2. Cuando resuelvan ese determinante, les va a dar que ese punto sí pertenece al eje por cumplirse esto. Que el producto vectorial entre la velocidad de ese punto y la velocidad omega vale 0. Producto vectorial.
Sí, profe. Hacia A. 0, 0, 0. Como de vuelta. Ay, Dios. Bueno, chicos, ya estaríamos. Habríamos terminado el trabajo práctico. Lo que estaba comentando es que está Roberto Mercado, que ya lo agregué en la lista. Dante, hace como unas dos semanas atrás que ya se incorporó. Roberto Mercado. Sí, está autorizado por secretaria académica. Muy bien, perfecto. Bueno, estaríamos. Dante, como quiera nomás. Y bueno, no sé, preguntaban recién para hacer la evaluación de esta unidad. Tengo el almanaque acá, el día jueves 25 sería, en principio, no sé qué va a pasar con algunos turnos de julio, qué sé yo, pero sería el último día de clase que nosotros tendríamos de mecánica y mecanismo. O sea Antes que, de las vacaciones de julio, decís vos. Exactamente. Bien. Entonces, estaríamos bien porque yo emplearía la clase de mañana y la del martes 16, y de ahí Miércoles. quedarían dos clases. Miércoles 16. Más. Dos clases más para hacer algo de práctico y bueno, y se rendiría lo que es esta temática, ¿no? No entraría en movimiento plano. No, claro, exactamente. O sea, que solo unidad 3. Bien. Solo la unidad 3. Exactamente. Perfecto. Bueno, estamos hasta ahí, entonces mañana arrancaríamos con movimiento plano. Mañana arrancamos con movimientos planos. Buenísimo, profe. Muy bien, que tengan buenas noches. Buenas noches. Buenas noches Que para anden muy bien. Igualmente. Nos vemos. Hasta luego. Chao, hasta luego. Descansen. Chao, Hasta profe. luego. Chao. Muy bien.